Entonces, yo cuento hasta tres, yo me callo y después seguimos adelante. A, a presentar un artículo en el que venimos trabajando para cumplir con el objetivo 2 del proyecto de investigación en el que estamos desarrollando modelos inteligentes para monitorear, evaluar y recomendar estrategias para mejorar el proceso de innovación en las medianas y pequeñas empresas. El equipo de trabajo, quien les habla, Giselle Gutiérrez, estudiante de doctorado en ingeniería, el director del proyecto, el profesor José Aguilar, los profesores Edwin Montoya y Ana María Ortega, codirectores, quienes nos apoyan también en el desarrollo del proyecto. En esta presentación vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a dar una breve introducción de la temática en la que desarrollamos el artículo, a mencionar algunos artículos de trabajo relacionados que soportan pues la investigación y de este artículo. Vamos a presentar el ciclo autonómico para analizar problemas de innovación, para definir problemas de innovación. Vamos a presentar los experimentos que hicimos, el desarrollo de cada una de las tareas y los resultados que obtuvimos en cada uno de los pasos y tareas de análisis de datos del ciclo autónomo. Vamos a ver la comparación de trabajos previos con la propuesta que se hace en este artículo y finalmente pues presentaremos las conclusiones y los trabajos futuros que vemos posible realizar en un futuro pues cercano con tendencia pues a mejorar la propuesta que tenemos en este artículo. Esteban, vamos a hablar un poco acerca de la introducción, si bien el campo de aplicaciones para las medianas y pequeñas empresas en el área de innovación. Si bien es cierto, hay muchos artículos y muchos estudios que han tratado de desarrollar e investigar el papel que tiene la innovación en la sociedad, en las empresas, es un factor importante que le permite a la organización, a la empresa, sobrevivir y tener éxito que pues a las necesidades que giran alrededor de cada una de las empresas. Es súper importante a nivel de la economía mundial porque a través de la innovación las empresas pueden mantenerse en el mercado, pueden generar oportunidades de crecimiento, podemos resolver problemas que se pueden presentar en un futuro, adelantarnos y darle solución de los posibles problemas que se puedan tener a nivel de la organización. Si bien es cierto, una definición de un problema debe permitir generar estrategias que me permitan solucionarlo y una mal definición pues me va a llevar a tener un impacto negativo dentro de la organización, el no ser capaz de dar respuesta a las soluciones de los problemas que se pueden enfrentar las organizaciones hoy en día. Tenemos aquí que pretendemos dentro de la inteligencia artificial utilizar técnicas de analítica de datos. En este caso vamos a utilizar análisis de sentimientos que me permitan a través de la identificación de un sentimiento en un texto poder determinar con los clientes, con los consumidores, poder generar problemas a través de estos sentimientos que pueden expresar en las diferentes plataformas. En esta diapositiva vemos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, nosotros podemos obtener gran cantidad de datos y podemos determinar el sentimiento que quiere expresar la persona a través de los escritos que plasman y publican en estas plataformas. Sentimientos a través de las redes sociales me van a permitir pues de alguna manera identificar
esa interacción o reacción o evaluar la opinión de quien está escribiendo, en este caso clientes, a través de la información que pueden ser textos, imágenes, videos, que todo el material que se puede publicar en estas redes sociales. Luego, a través de las redes sociales, se ha podido determinar que es un medio de comunicación óptimo entre las compañías y sus clientes. Estas redes sociales pues permiten transmitir información a su cliente, pero en este momento los clientes generan y son partícipes de la información que se publica para bien o para mal de la organización, del producto que ofrece. Entonces las redes sociales son una herramienta importante para poder identificar problemas de innovación, dado a que los clientes pueden expresar sus opiniones, dar de los productos de acuerdo a la interacción que tienen con el servicio o producto que usan. Positiva, relacionados con la investigación, presentar cuáles han sido esos artículos principales que están relacionados con el enfoque que le dimos a la investigación a través del desarrollo de este artículo. Entonces vamos a tener artículos que están enfocados al análisis de sentimientos en las redes sociales y pretenden solucionar problemas en algún contexto de la innovación. Entonces, a través de las redes sociales pueden eh, identificar servicios, mejorar y evaluar lo que le quieren mostrar al cliente. Un trabajo determinó que las ofertas de Black Friday en este evento, a través del análisis de sentimiento, podían mejorar las publicaciones que hacían para incentivar y promover la participación de los diferentes clientes en este evento. Eh, otro documento me permitió identificar la actitud de las publicaciones que se tienen en estas redes sociales. Otro artículo me permitió determinar y mejorar la automatización de la evaluación de las opiniones de los clientes. Eh, También hay otro trabajo que a través de los análisis de sentimiento lograron eh, evaluar y retroalimentar lo que el estudiante decía y expresaba del comportamiento que se tenía dentro de una aula de clase, donde identificaron pues las características relacionadas al contexto académico. Entonces hay un sinnúmero de trabajos que han empleado esta técnica de análisis de sentimientos y han logrado contextualizar y aplicarlo a diferentes contextos de la innovación, mejorar algún proceso. En la revisión de la literatura encontramos pues que, lo expresamos hace un momento, que la innovación es vital para que las empresas se mantengan en el mercado. Es por eso que hoy en día, a través de la inteligencia artificial, se pretende mejorar las características de los productos, de la información que se vende o se entrega a través de estas diferentes plataformas, ¿no? Entonces, en gran medida, aplicar inteligencia artificial en el proceso de innovación va a permitir generar que este proceso de alguna forma sea más eficiente y eficaz. En un trabajo identificaron patrones complejos donde lograban sacar conclusiones y hacer predicciones de las tareas de resolución de problemas, cómo la inteligencia artificial en algún momento va a poder
mejorar los procesos que realizan los seres humanos en cuanto a la transformación digital que se va a llevar dentro de esa organización. Esos es un poco los trabajos relacionados. En la siguiente diapositiva vamos a presentar los trabajos relacionados enfocados al artículo y a la propuesta que presentamos en esta exposición. Tenemos sistemática de literatura que se hizo previamente al inicio del proyecto, donde definimos el proceso de innovación con la recopilación de diferentes modelos de innovación y se identificaron las diferentes fases de innovación y cada uno de los subprocesos. En un siguiente artículo se definió el ciclo autónomo para el proceso de innovación. En este artículo se siguió la metodología Midano, se definieron cada uno de los procesos que debían, de acuerdo a la aplicación de un instrumento, en donde tuvimos en cuenta la opinión de expertos y determinamos que 3 procesos eran los que priorizaban para implementar ciclos autónomos. El proceso de definición del problema fue el que tuvo mayor puntaje, razón por la cual propusimos el ciclo autonómico de tareas de análisis de datos para este problema, para este proceso. A través de este ciclo autónomo seguimos la metodología de la ciclo W, donde queremos dar respuesta a cada una de esas preguntas con el fin de aplicar tareas de analítica de datos y obtener respuestas a estas preguntas para finalmente, en una tarea final, definir un problema de innovación. Los procesos, definición del problema fue el que tuvo mayor puntaje, se definieron los ciclos autónomos y finalmente tenemos la especificación del ciclo autonómico para la definición del problema, donde tenemos 5 tareas principales, el que vamos a tratar de identificar qué problema se quiere definir, cuándo, en dónde ocurre, cuándo ocurre, en dónde ocurre el problema, a quién afecta que ocurra ese problema, por qué ocurre ese problema, cuál es el impacto de que ocurra ese problema. Y finalmente tenemos una declaración del problema que va a ser la recopilación de las respuestas de cada una de esas tareas que se tienen en el ciclo autónomo. El ciclo de innovación de problemas tienen las 5 tareas que orientadas a cada una de las preguntas siguiendo la metodología: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y finalmente la declaración del problema. Es de una manera general definido el ciclo autonómico. Para el desarrollo de este artículo, cumpliendo con el objetivo 2 de la investigación, donde queremos aplicar técnicas de inteligencia artificial utilizando datos de redes sociales, datos de la organización para mejorar el proceso de innovación. Definimos el ciclo autónomo para definición del problema utilizando redes sociales. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la red social de Twitter. En este caso, tuvimos que, como mejora al proceso de definición del problema que se había implementado en el artículo anterior, en el trabajo previo, vemos la necesidad de adicionar una tarea 0, en este caso, en donde vamos a tener en cuenta cómo vamos a obtener los datos que necesitamos y la necesidad de aplicar y desarrollar unas tareas de preprocesamiento de la información con el fin de obtener información útil que me permita darle continuidad a las diferentes tareas que se deben desarrollar. En la tarea 1 vamos a responder el qué,
a través de los diferentes twitters que tenemos en esta tarea. Vamos a clasificar y aplicar análisis de sentimiento a los twitters y nos vamos a quedar con los twitters negativos. Después de tener los twitters negativos, vamos a PDF con el fin de obtener la relevancia de las palabras. Vamos a aplicar análisis de sentimiento a cada una de las palabras con el fin de identificar cuáles palabras negativas dentro de un Twitter son relevantes y a su vez tienen la calificación negativa, porque son las que nos van a proveer información para más adelante, a través de esas palabras, definir los problemas de innovación. En la tarea 2 vamos a dar respuesta a quién está siendo afectado por la ocurrencia de ese problema. Entonces, teniendo en cuenta pues los datos de Twitter, vamos a tener en cuenta el usuario que hizo la publicación. Para dar respuesta a la tarea 3, cuando ocurre, tendremos que tener en cuenta el dato de la fecha de publicación del Twitter, en donde ocurre la ubicación o geolocalización del usuario que publica en Twitter. Para la tarea 5, medir el impacto, aplicamos sentimientos nuevamente, donde identificamos el component score que me determina cuán negativo es el Twitter que ha sido publicado. Y en la tarea 6, finalmente pues haremos la declaración del problema, recopilando las diferentes respuestas de cada una de las fases en las tareas anteriores. Ver el proceso o la experimentación que tuvimos y desarrollamos con el ciclo autonómico y los resultados que obtuvimos paso a paso. En la tarea 0 que se propone en el ciclo autonómico aplicado a redes sociales, tenemos la primera actividad dentro de esta tarea, la recopilación de los tweets. En este caso, nosotros trabajamos con la empresa Ofcore. Ellos nos suministraron la información, nos entregaron tweets de ellos. Entonces, en este caso, trabajamos con data que la empresa nos entrega. En futuros trabajos es necesario pues que esta tarea capture de forma automática a través de la API los twitters de diferentes empresas y poderlo aplicar en otros contextos industriales, de otros campos de la industria. Entonces, en esta tarea 0 debemos aplicar análisis de sentimiento con el fin de identificar esos twitters negativos que van a ser la fuente de información para la tarea 1. Entonces, en este caso vemos que al aplicar análisis de sentimientos tenemos un puntaje en el dato component score, aquellos twitters que tengan una puntuación menor a 0 son clasificados como negativos y con ellos son los que iremos a trabajar. En esta tarea 0 adicional debemos hacer un preprocesamiento de cada uno de los twitters con el fin de eliminar stop words, de eliminar caracteres especiales que no me van a permitir o no me van a proveer información útil a la hora de obtener las palabras claves y definir problemas de innovación. Todo este preprocesamiento se hace a cada uno de los twitters y finalmente se obtiene una lista de palabras en cada uno de los twitters. Aquí podemos ver que al final de desarrollar esa tarea tenemos 0 stop words en ese Twitter, no hay hashtag, no hay números. Esto me permite como validar que estamos realizando de manera correcta pues la actividad de preprocesado en esta tarea. 1
vamos a identificar las palabras para cada uno de los twitters. Van a ser la fuente de información para poder más adelante definir los grupos de palabras asociados a ciertos problemas. Entonces, para cada uno de los twitters vamos a desarrollar 3 pasos. Entonces, tenemos que vamos a hallar TF y DF, la relevancia de cada una de las palabras que se obtuvieron en cada Twitter negativo. Vamos a hallarle, aplicar análisis de sentimiento a cada una de las palabras y vamos a obtener la negatividad de las palabras, en este caso, palabras en el campo negativa que tienen 1, son consideradas pues palabras negativas. También se aplicó análisis de sentimiento utilizando librería Bader, que también nos proporciona y nos confirma con esta métrica, con este valor, compound menor a 0, son negativas. Y polarity, si es menor a 0, también es una palabra negativa. Para obtener el resultado final o el listado final de cada uno de los Twitter de esas palabras, aplicamos la regla. Damos prioridad a las palabras que tienen mayor relevancia. En este caso, ordenamos por TF y DF, tienen el mayor valor, quiere decir que tiene mayor relevancia. Es importante tener en cuenta esa palabra a la hora de definir problemas y caracterizar las palabras claves en cada uno de los twitters. Después le daremos prioridad a las palabras que en los campos negativo, compound o polarity me indiquen que la palabra es negativa. Entonces, negativa debe ser igual a 1, compound y polarity deben estar en valores menores a 0. Y en el paso 3, que es palabras, en este caso, son positivas, porque el campo negativo, compound y polarity está definido 0, luego esas palabras son positivas, luego sigue el orden de TF y DF, pero tenemos definida una regla en que las palabras claves van a ser igual a la mitad de las palabras que conforman ese Twitter. Entonces, en este caso, el último paso de validación sería llegar hasta que cumplan menor o igual a la mitad, teniendo en cuenta la relevancia. Las palabras claves para cada uno de los twitters. Después de tener las palabras claves para cada uno de los twitters en esta tarea 1, donde vamos a dar respuesta al que debemos aplicar un algoritmo de agrupamiento que me permita definir unos clústeres basados en problemas. Entonces, aquí tenemos el resultado de esta aplicación de ese algoritmo. En este caso, definimos 8. No monté la tabla que me definía de acuerdo a la silueta el valor que más conveniente era para definir el número de clústeres, era 8, porque de acuerdo a ese valor de silueta se acercaba a 1, lo cual quería decir que la clasificación y definición de cada uno de los grupos estaba más acorde y cada uno de los términos se relacionaban más entre sí en el clúster. Bueno, este es el resultado para la tarea 1. Cada una de las palabras claves que se van a tener y se van a analizar en cada uno de los clústeres. Para la tarea 2 vamos a identificar quién está siendo afectado por ese problema. Entonces, en la tarea 1 ya identificamos 8 clústeres y para cada clúster entonces vamos a hacer una subclusterización para identificar qué usuarios están siendo afectados en cada uno de los clústeres. En este caso, la gráfica nos muestra que en el clúster 0 hay un usuario interno y el resto de usuarios que quedaron dentro de este clúster corresponden a usuarios externos.
En el clúster 1 hay un usuario externo, dos corresponde a usuarios externos. En el clúster 2 únicamente publicaron usuarios externos o clientes de la organización. Entonces, con esta subclusterización logramos identificar qué tipo de usuario o quién está siendo afectado en este problema o en este grupo, en este clúster. En la tarea 3 vamos a identificar cuándo ocurre, de acuerdo a las fechas de publicación de los Twitter. Nosotros teníamos definido que las fechas que nos entregaron estos Twitter habían sido publicados en los meses de julio y agosto del 2021 y de acuerdo a la hora se definió pues jornada mañana y tarde. Entonces uno me identifica mañana, 2 tarde, luego pudiéramos leer que la clusterización que se hace para dar respuesta a esta tarea 3, por ejemplo, en el clúster 1, únicamente publicaron en el mes de agosto, en la jornada de la mañana y en la tarde. No hubo usuarios externos que hayan publicado en esa red social para el mes de agosto. Lo mismo para el clúster 2, podemos ver que hicieron publicaciones en el mes de agosto, pero únicamente lo hicieron clientes externos. Clusterización, teniendo en cuenta la fecha de publicación, pues nos va a dar información cuándo ocurre el problema, o por lo menos cuándo el cliente logra expresar que tuvo X problema. En la tarea 4, ¿dónde ocurre el problema? El dataset que nos entregó la organización, en este caso, venía sin localización. Nosotros, para dar respuesta a esta tarea, lo que hicimos fue ubicar cada uno de los usuarios que publicaron y nos dimos cuenta que en algunos casos podíamos obtener la información de la localización de los usuarios y en otros ellos tenían bloqueado y no tenían visibilidad de la localización donde se encontraban. Por eso hay valores de 0 que me indican que no aplica, que no hay información de dónde está ubicada la persona que está publicando. En este caso, se presenta esa situación dado que en el dataset que la empresa nos entregó no venía ese dato dentro de ese dataset, pero muy seguramente en otros casos de aplicación vamos a poder contar con esta información. Nosotros lo que hicimos para tratar de dar respuesta fue ubicar cada uno de los usuarios y de acuerdo a la información del usuario que tenía visible en esta red social, podíamos ubicar o no su ubicación. En este caso encontramos, por ejemplo, para el clúster 4 hay usuarios que no tienen visible la ubicación, pero hay usuarios que están ubicados en la localidad 6, que corresponde a Montería. En el clúster 5, en la localización 4, que corresponden a publicaciones hechas en la ciudad de Bogotá. En el clúster 7 no hay ubicación. En el clúster 1 hay publicaciones en la localidad 2 y 3 que corresponden a Popayán y Chocontá. Entonces, esta subclusterización en cada uno de los clústeres, utilizando el dato de geolocalización, vamos a poder obtener respuestas a dónde está ocurriendo el problema, o por lo menos el usuario dónde está notificando su publicación o dónde está dejando expresada la inconformidad o la felicitación. En este caso van a ser inconformidades o problemas, porque recuerde que estamos trabajando sobre twitters negativos. En la tarea 5, para dar respuesta al impacto o ocurrencia del problema, empleamos la métrica de Component Score. En análisis de sentimientos, cuando lo aplicamos a cada uno de los twitters, obtenemos la valoración de ese Twitter y revisando, definimos que
los Twitter negativos, sus valores son inferiores o menores que 0, establecemos un impacto alto, medio y bajo. El impacto medio alto están para los twitters que tienen valores de compound entre 0 y menos 0,33. Los que están más cerca al 0 me van a significar un impacto alto. Entre 0,33 y menos 0,33 y menos 0,66 van a tener un impacto medio. 0,66 menos 0,66 y menos 1, el impacto será bajo, dado que un número negativo es mayor cuanto más se acerca al 0. Razón por la cual el rango entre 0 y menos 0,33 es donde está el impacto alto de ocurrencia de ese problema. La tarea 6, declaración del problema. En esta fase, en esta tarea, lo que vamos a intentar es recopilar todas las respuestas de cada una de las tareas que se realizaron en los pasos anteriores y finalmente obtener una declaración de un problema. Entonces, en la tarea 1, para tal que tenemos en cuenta las palabras claves que me arrojó el clúster para ese caso: negative, violate, maze, responding, rating, platform, timing, alias, report data. Las respuestas que obtuvimos en las clusterizaciones, vamos a dar respuesta al who, al when, al where, al why. En el que definimos que es violación de los derechos, ya vamos a ver por qué. Estamos diciendo que los clientes de esta empresa, esta organización y un cliente interno expresaron alguna inconformidad. Si vamos y miramos en la tarea, tenemos que hay un cliente interno y clientes externos. Por eso acá tenemos la referenciación de los dos tipos de cliente a quienes afecta ese problema, porque hubo publicaciones de los dos tipos de cliente. Cuando, de acuerdo a las fechas publicadas para el clúster 1, se dieron en el mes de julio, en las jornadas de la mañana y de la tarde. Entonces, todas las publicaciones ocurrieron en el mes de julio, en las horas de la tarde y las horas de la mañana. Las publicaciones, para dar respuesta a la tarea ¿dónde ocurrieron esas publicaciones? En las ciudades de Popayán, Medellín, y una no fue posible conocer. Los parámetros Medellín, Popayán, y una no fue posible conocer. Y el impacto, decimos que es impacto medio. El score está entre 0, medio es del menos 0,33 al 0,66, que es menos 0,5, por eso decimos que el impacto es medio. No hay una respuesta a tiempo al cliente. Hay una bias data que me permite que antes de hacer un reporte se pueda notificar al emisor o a quien se le envía. Si yo miro acá, estoy utilizando la mayoría de las palabras que me proporcionó la clusterización en el paso 1. Estamos logrando utilizar esas palabras claves de cada uno de los clústeres para definir un problema. Estas corresponden a las respuestas de cada una de las tareas en el ciclo autónomo. A la hora de definir el problema, nosotros lo que vamos a intentar es recopilar esas respuestas y definir un problema de innovación. Entonces, los clientes de Of Course y un usuario interno publicaron en el mes de julio
del 2021 en horas de la tarde y de la mañana desde las ciudades de Popayán, Medellín y una es Imposible Conocer acerca de la violación de los derechos. En cuanto al el impacto que se da es medio, dado al valor que se tiene de Compón, donde no hay una respuesta a tiempo para el cliente. Pero hay un habeas data que me permite que en el momento de yo requerir o informar o hacer un reporte, debo notificar antes a quien le voy a hacer ese reporte. El mismo ejercicio aplico para cada uno de los clústeres. Doy respuesta a cada una de las tareas en el ciclo autónomo con la información que tenemos en cada una, como resultado de cada una de las tareas desarrolladas, y definimos problemas de innovación orientados al cliente en la organización. Unos criterios con el fin de poder comparar nuestro trabajo con trabajos previos que han, de alguna manera, trabajado alguno de estos criterios en sus trabajos. Entonces definimos un criterio 1 de comparación, donde los artículos usan fuentes de datos de redes sociales, puede ser Twitter, Facebook, Instagram. El criterio 2, desarrollan o aplican análisis de sentimientos. El criterio 3, analizan grupos de usuarios e interpretan la información de estos agrupamientos o estos clústeres con el fin de innovar problemas de innovación o definir problemas de innovación, perdón. En el criterio 4, verificar si estos artículos proponen ciclos autonómicos, procesos autonómicos que puedan autogestionarse y puedan dar respuesta a la definición de un problema de innovación. Y el quinto criterio, tenemos en cuenta si dentro de este artículo se tiene en cuenta la metodología de las 5W que dan respuesta a cada una de esas preguntas con el fin de obtener una definición del problema de innovación. Entonces, hacemos una comparación de los trabajos previos de algunos de los trabajos previos que se mencionaron en los trabajos relacionados, y vemos cómo todos los trabajos cumplen con el criterio 1, que corresponde a que usaron fuentes de datos de cualquiera de una de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, en esos proyectos de investigación, en esos artículos de investigación. Para el criterio 2, el trabajo en la referencia 14 y 18 dan cumplimiento. Ellos utilizaron análisis de sentimientos. En uno de los trabajos lograron a través de los análisis de sentimientos identificar características en donde estaban en sintonía o estaban de acuerdo a las necesidades que estaban expresando los clientes, teniendo en cuenta los atributos de los productos que estaban ofreciéndole a los clientes. Esto se hizo a través de las reseñas que dejaban los clientes en los productos en la tienda en línea. Para el criterio 3 vemos que lo cumple el trabajo 18 y el 21. En ese criterio 3, lo que pretendíamos era ver si estos trabajos habían realizado clusterización con el fin de aplicar y analizar grupos donde pudieran obtener información a partir de grupos y generar problemas de innovación. En el trabajo 18, una prevención teniendo en cuenta las cuestiones sociales de los usuarios. Entonces hubo
una aplicación de la técnica de Kaminsky y de en donde tuvieron en cuenta las características de los usuarios y pudieron predecir esa conexión social que había entre los usuarios. Ana, 2 minuticos, ¿oíste? 2 minuticos para ir cerrando, para que haya espacio para preguntas. Vemos que para finalizar con los criterios que se definieron con los trabajos relacionados, vemos que el criterio 4 y 5 se cumple para el artículo 13, que es un trabajo previo que se realizó en conjunto con el equipo de trabajo, en donde se definió el ciclo autónomo de definición del problema, por lo tanto cumple con el criterio 4 y 5, donde se emplea, se define procesos autonómicos y se desarrolla bajo la metodología de 5W, que es el trabajo previo que hicimos al desarrollar que es la fuente de inspiración para mejorar y aplicarlo ahora en este campo en redes sociales. Y finalmente, pues nuestro trabajo cumple con todos los criterios que se definieron para comparar los trabajos. Finalmente, conclusiones y trabajos futuros. Nos dimos cuenta que es posible predecir problemas, generar conocimiento para la empresa a través de la aplicación de ciclos autonómicos, siguiendo la metodología y dando respuesta a cada una de las tareas y aplicando analítica de datos. Es posible, con el fin pues de mejorar el proceso de innovación. Es recomendable que empecemos a tratar de analizar las fuentes de datos que la organización puede tener. Hay muchas fuentes de datos en tiempo real. Más información de la organización con el fin pues, de aplicar este proceso o este ciclo autonómico con el fin de mejorar el proceso de innovación. En vista de los buenos resultados que se obtuvieron, consideramos que a trabajos futuros podemos explorar nuevos mecanismos que nos permitan pues, integrar información adicional y dar respuesta y generar definición de problemas de innovación que me van a permitir pues dar respuesta y solución a una problemática que puede estar enfrentando la organización. Se te dejó de escuchar, pero suponemos que terminaste. Así que queda abierto el espacio de preguntas. Adelante. Sí, buenas. Me gustaría Hola, hacer Raúl, una... adelante. Sí, primero, muy interesante el trabajo. Felicitaciones por lo que han logrado y gracias por compartirlo. Tengo dos inquietudes que me gustaría que me aclararan un poco más. Si una empresa quisiera definir problemas de innovación del ciclo autónomo, ¿qué proponen y qué tendrían que hacer? Y en ese sentido, si han pensado en volverlo como un servicio web a esa misma solución. Muchas gracias, Giselle. Gracias por la pregunta. A ver, en este momento si nos preguntamos si una empresa quisiera definir problemas de innovación a través del ciclo autónomo que proponemos, podrían hacerlo, pero nos propone en su pregunta, como servicio web, es viable pensar en desarrollar un servicio web en donde quede y permita a las diferentes empresas desarrollar este ciclo autónomo y utilizar la fuente de datos de redes sociales y definir problemas de innovación. Es un trabajo a futuro muy interesante en el que pudiéramos pensar y llevar a cabo, dado que a través de las
fuentes de información y los trabajos que hemos venido desarrollando están soportando pues de manera más rigurosa este trabajo. Luego es un trabajo futuro que se debería implementar para que las empresas lo pudieran utilizar. Hola, buenos días. Adelante. Ajá, primero pues agradecerles por la presentación. Es muy interesante el trabajo que han estado desarrollando. Y mi pregunta está en torno al tema de la declaración del problema. ¿Es posible obtener también una declaración de oportunidades? Es decir, si nos enfocamos solo a los podríamos nosotros rápidamente modificar y irnos hacia twitters positivos, viéndolo como oportunidades para también generar de allí una manera de mejorar estrategias de innovación. Sí. Para este caso, en el que queríamos definir problemas, nos orientamos en los Twitter negativos, pero para llevarlo a oportunidades podríamos trabajar y cambiar el parámetro de negatividad. En este caso ya no tendríamos en cuenta los twitters con valor compound menor a 0, sino positivos mayores a 0, y intentaríamos aplicar todo el proceso de cada una de las tareas de analítica de datos que se definieron dentro del ciclo autónomo, y sería interesante hacer el ejercicio y ver qué oportunidades podríamos obtener utilizando los twitters positivos. Creo que es una buena idea para tener en cuenta como propuesta de trabajo futuros a lo que estamos haciendo en este momento con este trabajo. No lo habíamos percibido porque estábamos enfocados como que en problemas de innovación, entonces siempre el foco fueron los twitters negativos, pero la aplicación de ese problema utilizando los positivos y por qué no definir oportunidades. Gracias. Sigue abierto el derecho a palabra. Adelante. Nos quedan unos minuticos. Y una última pregunta. Bueno, como está orientado y está en el marco casi de lo que sería los procesos de transformación digital, dado que ataca un problema de innovación, ¿cómo podríamos nosotros, cómo visualiza usted este producto, este resultado de su proyecto, cómo se complementa básicamente con estas necesidades, llamémosle así, de las organizaciones o sociales en un plan de transformación digital? ¿Cree usted que entraría a participar esta solución? Del proceso de innovación. En este caso, estamos tratando de dar respuesta a ese primer paso de definición de problemas en los que, tratando de identificar esos problemas, vamos a poder proporcionarle a la organización fuente de información y conocimiento de la organización de acuerdo, en este caso, a lo que los clientes o usuarios internos están expresando en las redes sociales. Definir ese primer paso, definir ese problema de innovación, lógicamente le va a permitir a la organización ellas genera para dar respuesta y solución a ese problema que se está identificando a través de toda la información que se recopila de los twitters. Creo que es una fuente de información importante para tener en cuenta en procesos de transformación digital. Vale, muchas gracias. Hola, muy buenos días con todos. Bueno, en primer lugar, felicitarle por la presentación. Bueno, si bien no me uní al inicio, pero más o menos mi pregunta era la siguiente. Bueno, primero en contexto, decir que justamente las organizaciones valoran mucho hoy en día que se analicen las opiniones de los usuarios.
De hecho, valorar las opiniones positivas ayuda mucho para la toma de decisiones y para poder fortalecer los procesos internos que se están haciendo. Tengo entendido que ahora se está valorando mucho más las opiniones negativas, justamente poder identificar los problemas de innovación. Entonces, mi pregunta sería un poco los datasets con los cuales se están trabajando para poder hacer ese análisis, no esa minería de opinión, y poder determinar esas opiniones, cómo se están considerando. Y por otra parte, cuáles son las acciones, en este caso, al momento de que se ya identifica una, por ejemplo, una opinión negativa respecto a los problemas de innovación. Particular en el desarrollo de este artículo de propuesta de investigación de los twitters que nos entregó la organización, que ellos con las herramientas que tienen recopilaron con el equipo de trabajo que ellos tienen en Of Course. A mí me entregaron el archivo, el dataset, y a partir de esa fuente de información empezamos a llevarlo a la aplicación del ciclo autónomo en la definición del problema, utilizando redes sociales, en este caso particular para Twitter. En el momento en que clasificamos cada uno de los twitters con análisis de sentimientos y lo identificamos negativo, se convierte en la fuente de información para la tarea 1, que intenta dar respuesta a qué está pasando, a qué problema se quiere dar solución. Porque en este caso, como queremos definir problemas, pues nos orientamos y tuvimos en cuenta únicamente, después de realizar análisis de sentimiento, que tuvieran calificación negativa. Continuamos teniendo esa fuente de información en esa tarea, clasificando el Twitter negativo. Empezamos a hacer cada una de las tareas de analítica de datos para cada uno de los pasos que se definieron en el ciclo autónomo. Sigue abierto el derecho de palabra. Bueno, porque ya nos quedan poquitos minutos. Lo primero es que lástima que no hayas mostraste los resultados, pero ahí hay un conjunto de aspectos en las tareas que iban permitiendo los resultados. Ahí faltó como un macroalgoritmo. Bueno, todas esas observaciones las tienes en el documento, ¿viste? Porque no te acompañaste cuando ibas hablando de algo que permitiera definir las actividades. Pero la última parte, para la definición del problema, la última tarea, ahí hay un proceso PLN de generación de texto. Explícanos un poquito cómo existe ese proceso de generación de texto, que siempre es algo, como el procesamiento en lenguaje natural, pero distinto a lo que habitualmente se hace, que es análisis. En este caso es el proceso inverso. Entonces, explícanos un poquito cómo lo hiciste, ese proceso. En este caso, cada una de las tareas o de los pasos del ciclo autónomo obtenía una respuesta que era información útil para la del problema. Entonces, a la hora de hacer la definición del problema, establecí el orden en el que debía ir como la información. Entonces, primero identificaba a la hora de declarar el problema a quién estaba afectando. Entonces, la tarea es who, quiénes, en este caso clientes internos o externos, habían hecho publicaciones, en qué fecha, en qué tiempo. Me daba respuesta desde dónde habían hecho esas publicaciones. Entonces, para definir este problema, lo que hice fue establecer como el orden de las
de las respuestas obtenidas, siempre en el mismo orden, y las uní y al final pues daba la definición del problema. Entonces, haber realizado cada uno de los procesos, la clusterización y luego la subclusterización para dar respuesta a cada una de esas preguntas, al final me dio información muy fina o muy exacta que me iba orientando pues a la definición del problema. De esa manera hice y apliqué pues como la definición del problema. Y luego, bueno, luego después de identificar el quién, han publicado desde dónde. No, quizás, claro, no está, me estás narrando cómo lo hiciste, pero yo lo digo desde el punto de vista automático. Acordarte que esto lo tiene que hacer es un ciclo autónomo, el hombre no interviene. Ese proceso automático, porque tú lo hiciste muy a pie en este momento, ¿cómo? Aquí lo importante es que sea algo completamente autónomo. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea automático? Esa es la pregunta, autónomo, pues. Después de la clusterización, se tiene la respuesta teniendo en cuenta cada uno de esos datos que se emplea, o sea, por los que se agrupa, y sería unir las respuestas de forma automática. Entre cada una de las respuestas debemos utilizar unos conectores que permitan la coherencia para que tenga esa definición del problema. Pues creería que me hacían de que se ha pensado de volverle un servicio web, creo que iríamos hacia ese nivel de automatización que me está informando pues en esta pregunta, ¿no? Sería ese, ¿no? Bueno, gracias, porque creo que ya nos hemos pasado 5 minuticos. No sé si alguien quiere alguna última pregunta de 2 o 3 minutos más. Si no, pues tienen cómo comunicarse con Ana para sugerencias, comentarios.